7 de la mañana, 27 minutos. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Montaneda, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para conversar sobre estas decisiones que se han dado a conocer por parte de las autoridades del país en las últimas horas para pasar de esta etapa de aislamiento al distanciamiento a partir del próximo lunes 4 de mayo. Ministro, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo para usted y para todo el país. Muchas gracias, ministro. Muy gentil. Bueno, ¿cuáles son ahora las expectativas frente a este anuncio de las autoridades de retomar parcialmente ciertas actividades y reactivar también la economía nacional que se ha visto afectada durante estos 40 días de aislamiento a los que hemos tenido que estar para frenar el avance del coronavirus? Mire, hablar de la crisis del coronavirus es hablar de tres sectores principales: la parte social, la parte de salud y la parte productiva. Son tres trenes de alta velocidad que se han juntado y que de alguna forma nos ha tocado lidiar con esta situación. Ujú. Una situación compleja, una situación muy difícil para todo el país, que sin embargo hemos podido controlar, hemos podido avanzar en esta crisis. Esto nos ha llevado a pensar ahora en una reactivación, una reapertura productiva, como usted lo mencionó. Sin embargo, existe una línea bastante delgada, una línea que hemos venido monitoreando permanentemente, diariamente, a través de la estadística obtenida por el Ministerio de Salud, por las autoridades competentes, por las diferentes entidades del Estado que conforman el COE nacional, que es el organismo en el cual se analizan y se instruyen los diferentes protocolos para poder obtener esta reapertura productiva con un solo objetivo: la seguridad de los ecuatorianos, la salud de los ecuatorianos, la salud de los trabajadores, pero entendiendo que es necesaria una reapertura productiva. Ministro. Hoy los ecuatorianos no tienen la capacidad Ujú. de seguir bloqueados en casa, por lo tanto la reapertura tiene que ser pausada, tiene que ser ordenada y disciplinada. Y eso es lo que hemos propuesto a través de los diferentes protocolos y a través del plan de acción que se ha presentado a nivel nacional, como es la semaforización. Ministro, ¿se ha cuantificado cuánto ha significado esta paralización de actividades en el sector productivo durante estos 40 días que hemos pasado los ecuatorianos en aislamiento? ¿Tienen cifras que muestren cuál es la situación actual del sector productivo ecuatoriano? Sí, yo creo que tenemos que hablar con cifras Por favor, y tenemos que hablar con realidades. por favor. Mucha gente que quiere hacer política ha querido tergiversar ciertas cifras, ha querido desinformar a la ciudadanía. Sin embargo, la situación es crítica. Para que la gente entienda, el Ecuador ha dejado de percibir, de vender dentro de su flujo, de su lucro cesante, cerca de 9.000 millones de dólares. Y eso significa que muchísimas fuentes de empleo al día de hoy lamentablemente ya se han perdido. Otras se han podido salvar, se han podido esperar, se han podido llegar a acuerdos mínimos entre empleadores y empleados, pero 9 de cada 10 personas en el Ecuador trabajan de manera directa, trabajan de las empresas que debemos entender han estado paralizadas, sin producir, sin comercializar, y de esa forma es imposible sostener un aparato productivo y, lo más importante, sostener los empleos. Entendemos la salud, entendemos la vida de las personas. Obviamente, eso se ha priorizado en la construcción de estos protocolos de bioseguridad, verificando que las empresas brinden los requerimientos mínimos necesarios para que los trabajadores tengan la certeza y la seguridad de poder acceder cumpliendo estas normativas y poder garantizar obviamente la salud, pero eso sí, un regreso a la productividad, que es importante para un país que está paralizado con los números que se lo he dicho. Hemos hablado incluso ya de números probables del desempleo. Desempleo no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Los números de lo que pasaría hasta el mes de diciembre son números complejos, difíciles. La situación es muy difícil para todo el país, para todos los ecuatorianos. Por eso necesitamos la empatía de todos los sectores. Ministro, ¿cuál ha sido de los sectores productivos el más afectado, el que ustedes consideren ha recibido un impacto mayor en medio de esta crisis sanitaria? Todos los sectores están golpeados. Sin embargo, obviamente, dentro de esta crisis sanitaria, dentro de esta paralización, tenemos sectores como el comercial, que es el que más ha cargado sobre la paralización, el sector turístico, restaurantes, hoteles,
las microempresas, empresas que están totalmente paralizadas. Existe un 30% del aparato productivo que está laborando, ha venido laborando con muchísimo esfuerzo, con muchísima dificultad, porque no es una situación normal de operatividad. Nos ha tocado en el camino de manera conjunta con las autoridades locales, con los propios gremios, con las propias empresas, ir revisando y modulando los protocolos. Sin embargo, esa acción que se ha logrado en base a las necesidades. Hoy tenemos ya empresas que puedo decirle que han avanzado de manera importante garantizando la seguridad de los empleados, garantizando la seguridad de sus productos y eso los ha permitido a estos sectores sostenerse y lo más importante, sostener toda la economía global del país. Por eso es importante la reincorporación paulatina y en ese sentido, esta semana arrancamos con un piloto que está siendo, ha sido estudiado, ha sido controlado, ha sido revisado de manera exhausta por las diferentes entidades, con los propios sector de la construcción. Ajá. Entendemos que es un sector vital para la economía del país y asimismo es un sector que involucra a muchas personas alrededor de esta actividad. Por lo tanto, hasta el día de hoy hemos autorizado 42 proyectos a nivel nacional autorizados para arrancar este plan piloto de la construcción, 27 privados y 15 públicos que representan 4.000 fuentes de empleo aproximadamente. En ese sentido, el día de hoy se está arrancando, existe la coordinación de todas las autoridades competentes para verificar que se cumplan todas las indicaciones y protocolos establecidos para el reinicio ordenado de esta actividad. Esto nos va a servir muchísimo en esta semana para poder analizar cómo fue el piloto, cómo fue el comportamiento de las personas, cómo fue el comportamiento de la sociedad civil, el comportamiento de las empresas, porque este es el mensaje importante que debemos entenderlo. No es una responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. Yo creo que es una responsabilidad de la ciudadanía, de los trabajadores, de los municipios, de los gobiernos locales, así como también de las empresas. Si todos estamos articulados, unidos en el mensaje, creo que la reactivación se lo podrá hacer de una manera segura y ordenada. Ministro, ¿qué tipo de proyectos han sido ya calificados, aprobados para iniciar con esta etapa o con este plan piloto en el sector de la construcción? ¿Qué tipo de proyectos ustedes han aprobado en estas últimas horas? Mire, son proyectos que se han considerado prioritarios dentro del sector público, Por ejemplo, relacionado con hospitales, centros de salud, viviendas de interés social, ¿de acuerdo? entre otros. Y el sector privado incluye proyectos de infraestructura, proyectos industriales, comercial y de vivienda. Hemos priorizado aquellas empresas que han cumplido y que han calificado los diferentes requerimientos que a través de nuestro portal se abrió para poder ser validados y ser calificados. Por eso indico que este proyecto ha sido estudiado, ha sido un proyecto socializado con los propios constructores y esperamos que en esta semana tener los resultados de esta primera apertura. Ministro Ontaneda, ¿qué responder a ciertos sectores de nuestro país que también están cuestionando esta posibilidad de retomar las actividades económicas y productivas en el país a partir del 4 de mayo? Aunque esta ya es una decisión de los gobiernos autónomos descentralizados, según lo ha aclarado el día de ayer el presidente, pero hay quienes cuestionan que hay presiones del sector productivo sobre las autoridades para retomar estas actividades frente a la emergencia sanitaria. ¿Qué responder a esos sectores? Primeramente que comparto la preocupación de los gobiernos locales, comparto la preocupación de la ciudadanía. El coronavirus nos ha dejado mucho dolor, el coronavirus nos ha dejado mucho sufrimiento, quedaron evidenciados muchas situaciones a las que se vio abocado el país entero. Una situación compleja, semanas anteriores, que fuimos desbordados en diferentes áreas, y no solamente el Ecuador, sino otras ciudades y otros países del mundo. Eso obviamente dejó una estela de temor, de preocupación para los ecuatorianos. Sin embargo, las propias estadísticas, los propios números, la propia colaboración de la sociedad civil nos ha puesto en otra situación. No estamos minimizando, creo que la emergencia está lejos de terminar. Sin embargo, el país no puede estar recluido. El país necesita producir, el país necesita incorporarse
cumpliendo estrictos protocolos, como lo están haciendo muchos países y muchas ciudades en el mundo. El Ecuador no tiene la capacidad, lamentablemente, económica ni financiera para apuntalar como nos gustaría hacerlo los recursos necesarios para decirle a las empresas, podemos estar confinadas 3, 4, 5 semanas más. Sin embargo, obviamente estamos cuidando y los protocolos de bioseguridad, garantizando la salud de las personas, dejando confinadas aquellos sectores vulnerables de la sociedad. En ningún momento se ha puesto la parte productiva o la economía por encima de la salud de los ecuatorianos. Todo lo contrario, yo creo que las dos situaciones van de la mano, la parte de salud con la parte económica. Los trabajadores, más que los sectores productivos, están con mucha incertidumbre, no saben si sus trabajos están listos, si las empresas les podrán pagar, porque hay que ser honestos. No se puede hacer política de una situación real. Las empresas pequeñas, medianas, no podrán aguantar más esta paralización. Por eso necesitamos ayudarlos a generar esos protocolos para que las reaperturas sean seguras, como se lo ha anunciado, entregas a domicilio, guardando todos esos protocolos de seguridad, pero que les permita a estas pequeñas y medianas empresas producir, vender y que de esa forma sostener las fuentes de miles de empleos, de miles de ecuatorianos, que es una preocupación adicional a la preocupación de salud en un futuro incierto de no saber si se tiene trabajo, si se tiene cómo sobrevivir. Y en ese sentido los invito más bien a la gente que quiere politizar una situación a pensarlo de esa forma. Sí, tenemos que cuidar la salud, debemos proteger la vida totalmente de acuerdo, pero el reingreso a las actividades se debe y se necesita hacer de manera paulatina. Por eso se han hecho los protocolos, por eso estamos incluyendo también a las autoridades locales para sentarnos en la mesa y revisar la situación de cada territorio, de cada ciudad, porque el país entero tiene diferentes movilidades. Esto ha sido muy dinámico en el desarrollo del virus y en ese sentido serán las decisiones. Esto no es un tema de pedidos, es un tema de lo que se puede y de lo que se permite hacer. Y en ese sentido el gobierno está actuando de manera seria, de manera responsable. Gracias, ministro, por la información. Le deseamos éxitos en su trabajo. Gracias. Agradecemos al ministro Iván Montaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, por ofrecernos información relacionada a estas nuevas decisiones que se han tomado por parte de las autoridades, que entrarán en vigencia a partir del 4 de mayo, cuando los gobiernos autónomos descentralizados, con la información del COE nacional, de las autoridades nacionales, decidan la reactivación parcial o no de sus jurisdicciones. 7 de la mañana con 40 minutos.